Y aquí estamos otra vez para hablar de Warfare, tiempo de guerra. ¿Lo he dicho bien? Warfare. Uf. Warfare, ya no sé si es Warfare o Warfare. Uno de inglés muy cerrado diría uf. 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 Tú estás en Inglaterra, ¿no? Sí, uno y mi hermana vive allí, una mayor. O sea que. ¿Y cómo lo diría Warfare? ¿Puedes llamarla? Uno de, uno de inglés muy cerrado allí en Escocia lo dirían, yo creo como wafa, wafa. Waffle. Me encanta cuando veo una serie de estas de ingleses así, Sony, ¿sabes? Siempre parece un irlandés o un escocés y Sí, es todo lo tiene ese tono contrario. ahí, Sí. me mola mogollón. No, además es muy atractivo su acento. La De hecho, otro verdad, día sí. estaba buscando información de una película que se llamaba Big Boys, que le iban a echar en... Eh, Deberías dedicar algún día más tiempo a hablar sobre conceptos en el Sí. cine. Sí. Ahora hablando de Sisters, yo sabía que había una película de terror que se llamaba, que era sobre hermanas, que me recordaba esta, estaba buscándola. Era dos hermanas, una película asiática que tuvo bastante repercusión Sí, hace unos sí, años. sí. Pero he puesto Sisters, oye, no me ha salido una puñetera película normal. Está la de Palma, ¿no? De Sí, Sister. pero hay más de siamesas, de hermanas chotunas, de hermanas gemelas que salen de psiquiátricos. O sea, un repertorio de películas raras con el Joe Sisters. Y cuando puse Big Boys, me salió una película de temática LGTBI Sí. Ya sé cuál te que ha no era la que salido. estaba buscando yo, pero cuando encontré la que estaba buscando yo, también era de lo mismo. Y dije, probablemente si pongo Big Boys me van a salir un montón de pelis gays. Sí. Sí. Sí, sí. Entonces, bueno. Chicos grandes y Y la fuertes. cuestión es que esto venía porque en la de Big Boys, en la que no era la que yo estaba buscando, salía un actor que salía en la serie Derry Girls, que si no la habéis visto está muy bien. Muy bien. Con, Y con Liam Neeson con Liam Neeson. en su mejor papel. Y tenía ese acento tan cerrado que a mí me hace muchísima gracia. Sí. Pero vamos a hablar de Warfare, que es lo que... A ver, ¿qué tenemos que decir de Warfare? A ver, yo, por ejemplo, este que has dicho de que es vemos personajes reales, me cuadraría si no fuera porque son personajes muy reconocibles, son caras muy reconocibles, son actores famosos, muy famosos y muy reconocibles en la actualidad. O sea, si tú me pones actores poco reconocibles o que no consigo ubicarlos, ese hiperrealismo del documental tal vez me lo habría tragado con patatas. Pero viendo a Joseph Quinn, yendo a Josh O'Connor, no es Josh O'Connor, es Kid Connor, Will Poulter. Will Poulter, o sea, al final estoy viendo a los actores y no soy capaz de entrar en esa dinámica de son personas reales. Y lo que ha dicho Jorge, si tal vez nos hubieran presentado un poco más allá de esa primera escena en la que están viendo el videoclip, que estoy segura de que eso está basado en algo que han vivido los soldados realmente, totalmente. Si hubiéramos tenido algo más allá de eso, probablemente hubiera entrado más. Pero también es cierto que eso, que no es el tipo de película en el que yo entro A normalmente. ver, es que es una... Primero que decías del tema de los actores. Decía, hablando de Black Horror Derribado, que es una película con la que yo encuentro puntos de conexión, pero eso, pero como las dos caras de una misma moneda. Cuando en aquella película decía, era Tony Scott, Ridley Scott. Ridley Scott decía que él había elegido rostros conocidos y muy particulares para que fueras capaz de reconocer a los soldados. ¿Por qué? Porque si no, a todos con la misma equipación, Y porque con si el no, mismo no le uniforme, producen la película. ¿qué? Y porque si no, no le... Bueno, pero a mí me pareció lógico, porque luego cuando tienes que ver soldados que van todos uniformados y vestidos igual, porque a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene la indumentaria para Sí. reconocer a un personaje. Sí. Y cuando a todos les vistes igual, ya estás poniéndoselo más difícil al espectador. Cuesta. Y Ya. en esta película yo vi a actores que no conocía, ¿eh? Hay otros que sí. Y me parece interesante que los más conocidos, para mí por lo menos, son los que menos peso decisivo tienen en la película. Sí. Que es como tengo que ser, son los que yo pensaría que van a ser los héroes, pero luego no son héroes para nada. Sí. Son víctimas o gente que se bloquea. Sí. Entonces, eso me parece muy interesante. Sobre la primera parte, a mí me parece que esa primera escena del videoclip está muy bien, precisamente porque me mete en el sentimiento de hermandad con muy poco, el que hay entre ellos. Eh, Tampoco me ha dado una hermandad a topísimo, pero sí que están juntos, que se pasa, que lo pasan Sí. bien, que se hacen bromas y enlaza con esa primera escena en la que van por la calle y hacen un poco el tonto porque está en una cosa muy rutinaria.
Entonces, es algo que me funciona con poco. Y contrasta mucho porque además, claro, ves ese momento un poco de hermandad juvenil, casi de chavales que están divirtiéndose con chavales. algo muy banal, ¿no? Muy superficial, y luego te lo contrasta con minutos después algo que se convierte en una carnicería y en chavales que no saben dónde narices se han metido. ¿Sabes lo que la primera película en la que vi yo eso fue una española, Guerreros, de Carpasolo, Es creo que verdad. es. Que ya era Eloy Azorín, era un reparto muy joven, porque al final los soldados son gente joven. Son jóvenes. Mm. Claro, quitando los SEALs, a lo mejor, los Navy Sí. SEALs estos Pero que... es que estos son Navy SEALs, yo No, creo. hay marines y luego hay dos Navy SEALs. Ah, Que yo creo que Elliot y el otro, que en mi cabeza desaparece, sí. que no sé qué No sé ni pasa con consta. él. El otro, ¿cuál es el que desaparece? Hay dos de francotiradores tumbados en el Sí, Está sí. Elliot, que es el que de las piernas, y luego hay otro a su lado, que es como chico Sí, perfecto americano, es verdad. Yo Sí, creo sí. que que no lo identifico en el resto de la película en ningún lado. es que yo creo ¿Se lo que cargan o no? creo que aparece como solo la mitad Ah, de sí, abajo de en la su... primera explosión. En la primera creo que explosión sí. aparece como solo la mitad de su cuerpo. Que la está viendo el que está tirando. Joseph Quinn, que no sé cómo se llama, Sí. le está viendo, le dice, empieza, hostia. Es verdad, hay uno que le falta la Le Yo falta me mitad. creía que el ese era un iranudo de los iraquíes. Pues ¿Eh? no lo sé. Que ese, yo creía que creo que ese es uno de los exploradores iraquíes porque tiene barba. Ah, pues ni idea. Entonces, Ya te digo, ese es el problema, que no consigo. ya, pero por eso mismo es bueno que haya otros actores que sean actores conocidos para Sí. que con ellos sí que te quedes. Sí que sepas, porque al final tienes que utilizar cosas que sean muy características de su cara A ver. o de su maquillaje para que lo sepan. A mí me llamó la atención eso, cómo renuncia a lo que es el espectáculo, la película. Sí, hay un apunte que me pareció, y no lo pensé detenidamente hasta que, o sea, horas después de verla, ¿no? Hasta que me puse a reflexionar. No tiene banda sonora, No. no tiene música Por la eso, peli. por eso ataca tanto, porque estás hora y media escuchando tu, 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 Claro, tu, tu. O y sea, no glamoriza ni glorifica la violencia, que cuando tienes banda sonora es muy fácil a veces dejarse llevar por poner como en momentos álgidos de violencia una banda sonora que entre a tope orquestal. No, aquí no hay, o sea, lo evita de principio a fin, que ya es algo que hacía a ratos en Civil War, o sea, Alex Garland, el hecho de muchas veces dejar las escenas en silencio o limpiar las pistas de sonido al mínimo, aquí lo hace de principio a fin. O sea, de hecho, cabe destacar que el diseño de sonido, de el sonido diegético de la propia película, de los disparos, de los movimientos, el caminar de los soldados, las respiraciones, el sonido subjetivo cuando les pilla la primera explosión al salir de la casa con el tanque, que el es... tío meando en la botella. Sí, también, sí, sí. Sí, bueno, pero eso yo creo que eso lo hemos visto más veces. Sí. Pero tiene una capacidad inmersiva aquí muy característica, o sea que en muchas películas bélicas así de los últimos años no lo he visto tanto, que a lo mejor también abordan la guerra de Irak o experiencias de grupos de soldados jóvenes. Y ya digo, en Civil War lo hacía, pero aquí creo que es más inmersivo todavía. O Claro, sea, es que al final lo que pretende la película es conectarte con ese sentimiento de desconcierto, porque hay otra cosa que es que prácticamente no te muestra a los que le están disparando. No. no. En Blasco Derribado tenía la sensación de que no, han muerto 20 marines. Ya, bueno, pero es que han muerto 200 de los otros. Y los he visto o los he intuido. Aquí hay muchas veces que es disparar sin ver Sí, a lo que sí, sea. Que yo creo que debe ser algo muy real, ¿no? Pues dispara a la pared, dispara donde sea y Ya. vamos a ver si sí, llegamos. porque muchas veces ni siquiera tienes un objetivo fácil o a primera vista, o sea, tienes que disparar a ver si das a alguien. Y los radares dicen, hay algo que se mueve, pero tú qué sabes qué es. No sabes si es una señora que está cruzando la calle, no sabes si es uno que A mí va... me encantó el momento de la película en el que se está desplazando el otro grupo hacia ellos y lo ves con la cámara térmica, que es una de las pocas veces en las que ves un muerto allí, ¿no? Sí. Porque yo creo que es el único muerto A ver, iraquí que sí. se ve. Que es Sí. una imagen en una pantalla grande, porque luego a otro le dan en una pierna, pero le dan en una pierna. Porque es otra cosa de la guerra, claro, que la gente dispara, pero la gente está más preocupada porque no la den que por disparar. sí. Entonces, no sé, la película en ese sentido, igual el detalle
de cómo tratan a los exploradores iraquíes. Fatal. Muy mal. Es súper crítico. Sí, sí. No, sabéis vosotros los primeros. Y nosotros diciendo, ojo, estos nos quieren. Sí. Somos Sí, sí. carne de cañón. Y están hablando entre ellos y los otros mirándoles en plan, ¿qué estarán diciendo? Mm. Que eso es una cosa que no hace falta estar en la guerra, que cuando estás en un grupo de personas que hablan distintos idiomas y se ponen a hablar en uno, dices, ¿y qué estarán diciendo de nosotros? Que esa Sí. desconfianza Ellos tendrán el brutal. pensamiento en la cabeza de hablar en mi puto idioma. No, sí, sí. Sí, pero que hay una situación de estrés, ¿no? Defender la planta baja, les dicen. Sí, O sea, sí, estáis aquí sí. 5 arriba y queréis que estemos 2 abajo. Les disponen como cobayas, o sea, básicamente para protegerles a ellos Y ya y está. lanzarles al peligro, claro. Porque, claro, hay un elemento probablemente de racismo muy extremo en ese sentido. Bueno, no, que no son de los suyos. Claro, no son de los nuestros, entonces si tienen que palmar a alguien, que sean ellos los primeros. Eso es. Yo por eso creo que la película. Me faltó ¿Qué? alguna escena más con la familia, que la tienen allí en una habitación. Encerrados, sí, Encerrados. Pero no, o sea, me faltó algo más con eso. O sea, porque yo no me creo que no haya más interacción cuando te haces con una casa de alguien que el hecho de cuando entras y cuando sales. Porque solo les vemos cuando entran y cuando salen. No sé, me faltó algo de eso para llegar a más a la crítica. Pero también es un mensaje. Sí, Hay veces que no contar algo de eso es un mensaje y es que no les importan una mierda. ya, Sí. total. O sea, les han metido ahí en una habitación, les tratan con cierta educación, pero estoy en una habitación que yo pensaba, digo, pues como peguen otro pepinazo, les pueden dar a la habitación esa y reventar a la Hombre, familia. cuando dicen explotar la planta de arriba Ellos están y en ellos la están planta. arriba y es como, vale, pero habrá que sacarles de ahí, ¿no? No se Pero molestan, no, no. ¿Quiénes están arriba? La familia familia, la tienen No, la arriba. familia tiene la habitación de abajo ya. Ah, está en la de abajo. Están en la de abajo ya. Están todos en la No me planta de acordaba abajo. yo. Sí, a la familia la dejan en la planta de abajo desde el principio, Mm, con los iraquíes vigilándoles. mm. Y ellos están en la de arriba. Y cuando se van de la de arriba ya no queda nadie en la de... De hecho se ve en el último plano cuando sale la familia de la habitación ya, que ya ha pasado. Y claro, tienes la sensación de, claro, esta gente, ¿cómo va a tener aprecio a los americanos? Y mira el chocho en el que les han metido. Sí, sí, totalmente. Por además decisiones cuestionables, ¿no? Como la de liarte a golpes con un muro. Ya. Mm. Sí, sí, sí. ¿Qué necesidad había? Que yo no sé si sabes que la película, al final de la película salen los personajes reales, Sí. pero muchos salen con la cara distorsionada. Porque puede ser que algunos sigan en activo y no se Claro. quiera Delatar. a sí delatar. mismos, claro, sí. O que hayan dicho que no quieren que Claro, es que yo con la visión que da la película de las decisiones que se toman y lo que se hace, a mí me cuadra que a lo mejor haya gente Claro, que que diga, dijeran, no quiero que sepan que yo tomé esas decisiones o que yo claro, hice o que yo me eso". bloquee, el personaje del que está al mando, que es Will uno de los, Poulter. Poulter. ese tío se bloquea. Sí. O sea, primero toma la decisión de derribar el muro que no sabemos si es buena. Segundo, manda a los iraquíes los primeros que si te dan por culo, te dan por culo. Y después se bloquea que lo más honorable que hace en la película probablemente sea decir al otro, toma tu mando que yo no estoy. Sí. Sí, le dice, ahora tienes que liderar tú porque estoy jodido. ¿no? Sí. Es claro, porque que en el fondo lo entiende, porque les acaban de pegar un pepinazo. Lo increíble Claro, es que imagínate estar en la situación de liderar un grupo y que a la mitad les vuelen las piernas y que no y que te puedan pillas mover. presión a ti, que no es que él Claro. estuviera afuera y diga, ah, Dios, lo he visto todo, puedo tomar decisiones. No, es que él estaba ahí y también debe estar sonado. Sí. Sí, sí. Pero es que es imposible estar cuerdo en una zona de guerra. O sea, es imposible. Ya bueno, pero puedes tener más o menos tus protocolos de actuación. ¿Qué pensé de los protocolos? Eso de tengo que salir a por el martillo. Fui con, o sea, tengo un amigo que está en el ejército, que es militar, y fui con él a verla. Me dijo que le sorprendió para bien, o sea, lo fielmente retratadas que están las estrategias como y dinámicas de los soldados. Y cómo se mueven por el espacio, las decisiones que toman, o sea que... Es que al final tenían ellos al grupo, tenían un grupo allí de soldados No, explicándoles que cómo que hacerlo. uno de los directores, Sí, sí. Ray Mendoza, Es uno de ellos. es uno de los, Sí. de los que Sí. estaban allí. O sea, esa les ganan con Ray Mendoza queriendo contar pues, esa visión que lo que dices tú de la banda sonora es fundamental
Igual que el montaje tampoco favorece No, la acción. No es efectista para nada, es muy sobria la película, muy, Y muy muy, sobria. y muy de estate quieto, de gente parada, de gente, de planos de soldados que de repente se quedan en blanco, el que parece que está teniendo iniciativa para curar a los enfermos. Sí, Cuando se sí, sube sí. encima de uno de ellos para poder hacer el torniquete, de repente. Sí, sí. O sea, ya te digo, a mí la parte que más me gustó de la película fue justo antes de que les peguen con la primera granada. Porque ese momento de que están en silencio, están aburridos. Y viendo al otro con el, o sea, joder, Con ¿cómo el se cómo rifle se llama? de Sí, sombrilla. viendo cómo observan a la gente y cómo hablan de la gente que está afuera, eso fue lo que más interesante me pareció. Luego cuando empiezan con la acción, por decirlo así, te lo juro, es que sentí que Pero es era... que no hay, es que no hay acción claro, en la es que es una película. acción que no hay Acción acción. como tal, ¿no? O sea, Claro, es pero... escabechina. No, hay opresión. Hay Sí. opresión e indefensión. Sí. Sí, Por eso se puede tan hacer duro. largo Sí. y me parece yo que se puede hacer redundante, porque llega un momento en el que yo ya entiendo esa opresión, esa indefensión, pero entiendo también que la película está jugando a contarte la historia un poco en tiempo real. Ya. Entonces no le queda más baza que seguir ahí, cuando probablemente el único problema que tiene es que ya solo quedaba esperar. Sí, Mm. puede ser. Y está muy bien porque esa espera es necesaria para cuando lanzan esa granada, que igual, sin música ni efectismo ninguno, la cuelan por una rejilla de la pared, esos días que ha entrado por ahí. ¡Pum! Y al final te mete de lleno en cómo puede ser vivir esa situación. O sea, en la realidad, porque dices, hay un tiempo muerto de espera No, pero ese tiempo de que, muerto de espera está bien, lo que que está está. bien. Sí, Porque sí. ese tiempo de muerto te lo están aprovechando para contarte cosas que no conoces. Mm, Y es cómo sí. funcionan, las dinámicas que tienen en misión. También, o sea, también se ve esa presentación de uno de los personajes que hablan de él como si fuera gilipollas, como es el nuevo El novato. este es el novato, no sé qué, que es Kit Connor, que ya digo, no me cuadra nada ver su cara en una película de guerra, pero también es cierto que en la guerra pues habrá 1000 caras y 1000 personas, pero que eso es, o sea, por eso me gustó, porque yo pensaba que al menos íbamos a conocer algo más y luego ya es como, es que no, es que me da, o sea, suena fatal, pero me da igual que le hayan volado la pierna a este señor. Hombre, a mí igual, a mí ya. A ver, no te da igual, pero es como dices, pues es que estás en la guerra, A es lo ver, que toca, ¿sabes? el problema que suelen tener estas películas es que empatizas mucho con los soldados americanos y poco con todos los demás. Sí, Lo más justo que sea probablemente lo que hace esta película, que es, si no te los voy a poner para que les conozcas, Ya, tampoco te también. los voy a poner para que les veas morir. Sí, Eh, pero pasa probablemente también con los soldados iraquíes que hay, que te los ponen muy poquito, pero bueno, sí que consigue proyectarte con muy poco la indefensión que tienen ellos. sí, Yo empatizo con el sentimiento de indefensión que tienen y empatizo con el miedo y la sensación que deben tener de decir, sí, que bueno, de hecho hay uno que sale pitando por allí corriendo como Ya, hasta buenamente luego. puede y ya está. Esos otros personajes es que tienen que trabajar el presentártelos con poco. Uno es el novato que está inseguro de que quiere hacer amigos y eso ya está, muy básico, ya has empatizado con eso, que es inseguro y por eso es más efectivo que sea el primero que se pone a disparar. ya. Porque fíjate el novato, pero es el que está reaccionando como se supone que reaccionar. Sí. Mm. Y los otros que son los que más seguros pueden estar o con más tablas, que van ahí, son los que de repente parece que tienen menos respuestas Sí, se porque son los que bloquean. deberían tenerlas. Sí, sí. Y de hecho, cuando se cuela uno de ellos en el tanque y dice, no me ha dado tiempo a salir, Mm, ¿os lo queréis o no lo queréis que no le ha dado tiempo a salir? ya. O que ha dicho, y no vuelvo. Sí, sí, o sea, seguramente sea lo segundo, más que nada. Yo me podía pirar y no te lo dicen a las caras, pero dicen, no me ha dado tiempo a salir, no he podido. Pero algo. Ya. Es que es una película que al final vivimos en tiempos de sobreexplicar demasiado. Sí, también, pero Y hay no sé. películas que te exigen el esfuerzo de que tú esos personajes, que es lo que decíamos tú el otro día al final. En esta película hay personajes que no son importantes, pero están. Y no tienes que conocerlos a todos, tienes que saber solo que están. Y luego hay personajes importantes en los que con la acción, explicar en la acción, no puedes parar la trama para que suelten grandes monólogos. No, o sea, dejarte leer entre líneas como espectador también y rellenar tú los huecos. Claro, te exigen el sí. esfuerzo de que tú intentes entender a esos personajes que sí reconoces y que sí entiendes. Sí, no sé. El que, por ejemplo, la espera que considero necesaria es la diferencia que hay entre un grupo golpeado y un grupo que no ha sido golpeado. En la película creo que lo juega bien. Sí, totalmente, Te mantiene sí, sí. durante
no mire el reloj, pero 15, 20 minutos con ese grupo después de la explosión gorda. Sí, No, la película tiene como varias partes. Primero tenemos esos 5 minutos de un videoclip y una tontería por la calle que empatizas con ellos. Luego ya empezamos con la operación militar. Asaltan la casa. Vemos un poco desmitificadora por aquello de liarse a martillazos, ¿no? Pero bueno. La espera, que eso lo hemos visto muchas veces en muchas Sí. películas, y juega bien con la tensión, creo yo, la película. En Sí, que tú estés sí, pensando todo el rato de que definitivamente. sabes lo que va a venir y no sabes cuándo va a venir. La bomba bajo la mesa, o sea, Sí, como sí. siempre. Sí, Pero sí. sabes qué va a pasar, sí. pero Estás esperándolo todo el rato, pero sí. todo el contexto, todo el entorno te dice que va a pasar ya. Sí. Lo que sea, porque encima ellos mismos van jugando con la tensión creciente de se están Es- agrupando. Lo que hace muy bien precisamente, y por eso está muy bien esa espera inicial, es que sabes qué va a pasar, pero no sabes cuándo va a pasar. Y encima les quitan Sí. recursos. Claro. Está bien pensada esa progresión. Y luego ya tienes cuando les hacen el primer ataque, la anotación, ya te das cuenta de que eso es un poco atípico en cómo va a estar rodada la guerra, porque hasta ese punto de la granada te puede parecer una película de guerra habitual, pero cuando llega la granada y ya está, te quedas dentro de la habitación, Sí. no hay planos exteriores, está rodado todo, sobre todo desde dentro, desde el punto de vista de ellos fielmente. Total. Sí, Es sí. cuando dices, uy, esta película va a ser minimalista. Sí. No, Me va a proponer otra cosa. y que son decisiones extremadamente coherentes, o sea, porque cualquier otro director realmente menos habilidoso, para dar una falsa sensación de aceleración o de ritmo o de cambiar de punto de vista, se saldría fuera para mostrarte planos que en realidad romperían el punto de vista sin ningún Y la motivo. sensación que Y quieren la crear. sensación de opresión. claustrofobia y de presión. Y ahí tienes un punto ya de, joder, estos tíos, no sé qué, que va a ese punto más cuando encima llega la bomba y ya gente que estaba oprimida, pero parecía dueña de su destino, de repente deja de ser dueña de su destino porque ya están bloqueados. Pero bloqueados mental y físicamente. Físicamente. Y es cuando llega el otro grupo a que no la pilla la bomba, cuando de repente ves gente que está, que domina su situación y que además tienes escenas en las que son incapaces de empatizar con el Ya. miedo de los que están en esa casa. Porque llegan pegándole patadas a de las piernas, venga, tío, A no mí pasa eso me nada. dejó flipando. O sea, lo de la patada en la pierna, digo, pero tío, que está ahí, que no le ves gritar. Me Claro, dejó flipando, eso pero sí. porque llegan en otra situación y en Sí, otro sí, rollo y es como una situación te supone una pérdida de poder y de confianza y de posicionamiento. También te dan a entender que van un poco metidos de algo. Porque Podría ser. en el momento en el que cambian los francotiradores, vemos al que se va a descansar Que se metiéndose mete algo en la tabaco. boca. Pero dice que es tabaco, no sé. Ya. O sea, ya. Bueno, Pues él Sí. dice que es tabaco. Sí, Yo sí, no, sí. no voy a tirarte tu no, teoría sí, sí. por la. No creo que sea el lugar en una guerra mientras estás esperando. Una vez estallan ya los Sí, tiros, sí, sí. pero mientras estás esperando, no creo que sea el lugar Ya, pues para ya. meterte nada. No, ya, pero eso, que te dan a entender que algo hay. O sea, parece Que a lo sí. mejor luego ya tienes que salir, porque por ejemplo me flipa cuando salen a la calle y se ponen ahí en primera línea y disparan unos y otros hacia arriba. Sí, sí, sí. A mí eso me flipa. Porque digo, las narices que hay que tener, como cuando los que le dicen sube a la terraza y dispara a fuego, no sé qué, y están rodeados por todos lados. Digo, pero esta gente, tío, que hay que tener. ¿Cuánto va a haber que tener para hacer eso? Ya. Millones. O sea, Sí, además salir de repente en medio de un levantamiento de polvo que no ves absolutamente nada, que estás a merced del espacio y de los demás que te están apuntando con Como entrar a por las rifles. mochilas. Lo de entrar a por las mochilas pues fue... igual es tensión que trabaja la película. Yo Ya. creo que Alex Garland sí confecciona una película que es tensa, eso, es opresiva, pero que sí, que dices tú, a mí es que estas historias no me interesan. Efectivamente, no te dan un retrato social, Ya. te dan un retrato más emocional de lo que se puede vivir y más realista de lo que se puede vivir en una guerra. Es una contrarreloj, o sea, realmente la peli es una contrarreloj constante, pero lo trabaja muy bien, o sea, de hecho, a mí es una peli que, o sea, Civil War me pareció muy interesante por momentos, pero también es cierto que me parecía, creo que lo hablamos, que algunas conversaciones, por ejemplo, entre el personaje de Kirsten Dunst y la aspirante, digamos, a reportera, me resultaban un poco banales, un poco que a lo mejor caían en en la redundancia de girar siempre en torno a la misma idea. Aquí creo que él se lo ahorra directamente, o sea, No, aquí el único momento que es presa de de la propia decisión que ha tomado de ser realista es esa espera hasta que llega el segundo grupo de militares
que se te puede hacer pesada. Pero que igual, o sea, creo que funciona precisamente porque juega a dilatar el tiempo para generar esa tensión de no está pasando nada, pero sé que va a pasar lo que no sé es cuándo. Sí, yo lo entiendo, o sea, es una decisión artística que entiendo. O sea, no me acaba de convencer, pero como decisión artística la entiendo y la respeto. Porque él quiere dilatar, todo el montaje está hecho para dilatar. Hasta cuando llegan al final y salen, que a lo mejor ya se pone un poco más movido, pero él en esa escena quiere, en esa casa ahí, en esa espera, quiere dilatar tiempos y que tú te sientas. Bueno, chicos, hay que ir yéndose. ¿Queréis decir algo más de esta película? No. Nada, creo que está todo dicho, pero eso, o sea, Todo el dinero se lo dejaron en el plano del avión pasando con el... seguramente. Sí, seguro. Eso y mola al final cuando ves que te quedan acordonado de pantallas azules todo el set de rodaje para... Ay. Es verdad. Que también dije, cómo mola, pero bueno. Ya. Sí, sí, hay mucho fondo ahí, claro, que son cromas, sí, sí. Pero bueno, muy bien integrados, muy bien disimulados, sí, sí. Pues muchas gracias. La semana que viene a ver si podemos hablar de Thunderbolt, ¿no? Sí, sí, yo voy a verla. tú no vas a venir. Yo creo que no puedo. Depende, no sé, ya veré. Sabes que eres nuestra estrella. No sé yo eso, ¿eh? Dime qué día puedes. No sé. Me vais a tener como un camerino aquí. Estamos a tus posibilidades. Bueno, pues muchas gracias a los dos por venir, ¿vale? Y ustedes ya saben, pueden dejar sus comentarios, decirles si les ha gustado la película o no. Sentimos haber ido un poco más rápidos hoy en esta parte, pero la actualidad obliga y me da miedo que venga otro apagón. Sí. Así que, Jorge, di lo tuyo. Muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine aquí, en Centauros de la Alcarria.